Álvaro Obregón Salido nació en la hacienda Siquiciba en Navojoa, Sonora, el 19 de febrero de 1880. Hijo de Francisco Obregón Gámez y Zenobia Salido Palomares. Cuando tenía 1 año, su padre murió, y su madre, al tener que ausentarse del hogar, su crianza estuvo a cargo de sus hermanas mayores. Álvaro estudió en su escuela local, de la que su hermano José era director, y ahí aprendió las primeras letras y estudió matemáticas, historia y geografía. También aprendió los oficios de carpintería y comercio. A finales de 1898, Obregón se dedicó a la agricultura en su lugar natal, pero al no haber condiciones para llevar correctamente su labor, se mudó a Guatabampo en 1903. Ese mismo año se casó con Refugio Urrea, con quien procreó 2 hijos y otros 2 que murieron en el parto, al igual que la esposa de Obregón en 1907. Los inicios de Obregón en la vida política y militar iniciaron hasta después de la caída de Porfirio Díaz, cuando en 1911, José Obregón se convirtió en alcalde interino de Guatabampo. Durante la administración de su hermano realizó funciones administrativas, mismas que le ayudaron a conocer gente que se encontraba en la política, al igual que mantuvo buenas relaciones con la población yaqui. Ese mismo año se presentó a las elecciones municipales, las cuales ganó por un bajo margen y tomó posesión del cargo en noviembre de 1911. Pascual Orozco se levantó en armas en 1912 en contra del gobierno del presidente Francisco I. Madero, por lo que José María Maytorena, gobernador de Sonora, reclutó soldados para combatir a los orozquistas. En abril de 1912, Obregón dejó su cargo como presidente municipal y se unió a la lucha junto con su batallón, el cual lo conformaban 112 elementos. Este batallón comenzó a tener victorias gracias a las estrategias creadas por el mismo Álvaro, las cuales le fueron dando reconocimientos y ascensos. En Agua Prieta conoció a Plutarco Elías Calles, comisario de esa localidad, con quien comenzaría a tener una gran amistad. Después de la derrota de Pascual Orozco, Obregón se retiró de la vida militar y se fue a vivir a su hacienda de Guatabampo. Al ocurrir la decena trágica en la que se dio la caída y asesinato de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, las reacciones al norte del país no se hicieron esperar en apoyo al líder revolucionario. Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, se declaró enemigo del régimen huertista, por lo que proclamó el Plan de Guadalupe, en el que convocó a la nación a levantarse en armas contra Huerta, además de que crea el Ejército Constitucionalista. En este entonces Obregón decide regresar a ser militar y poco a poco sus victorias fueron dándole un renombre dentro de los constitucionalistas. La primera vez que Álvaro Obregón se vio en persona con Venustiano Carranza fue en septiembre de 1913, cuando el primer jefe le entregó el mando militar, nombrándolo comandante de Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Baja California. Unos meses más tarde, después del rompimiento entre Villa y Carranza, este último le hizo ver a Obregón la necesidad de tomar la capital de la República antes de que la División del Norte la tomara, y fue así como poco a poco se fue avanzando hacia el centro del país, tomando Mazatlán, Tepic, Colima y Guadalajara. En julio de 1914, Victoriano Huerta, viéndose vencido, renunció a la presidencia y huyó del país, dejando el cargo a su secretario de Relaciones Exteriores, Francisco S. Carvajal. El presidente interino inició una serie de negociaciones con Obregón para pactar la rendición de quienes en algún momento apoyaron al usurpador. El 13 de agosto de 1914, se firmaron los tratados de Teoloyucan, en el que se disuelven los poderes de la Unión existentes, el Ejército Federal desaparece y el constitucionalismo toma el mando del país. Al día siguiente, Obregón entra a la ciudad con más de 18,000 soldados y se convierte por un breve periodo en gobernador del Distrito Federal, cargo que desempeñó del 18 de agosto al 19 de septiembre de 1914. Cuando Carranza llegó a la capital, convocó a una junta revolucionaria con todos los líderes a fin de decidir el futuro de la nación. Por eso, mandó a Obregón a Chihuahua para llegar a acuerdos con Francisco Villa, los cuales se lograron por poco, aunque al final las diferencias entre ellos dos se impusieron. Obregón escapó y llegó a la Ciudad de México, pero de nuevo intentó negociar con Villa, por lo que al final accedió cuando la reunión de los revolucionarios fue cambiada de sede a Aguascalientes. En la Convención de Aguascalientes, Álvaro pretendió debilitar a los villistas haciendo que sus principales consejeros se movieran a las filas del carrancismo, aunque las cosas comenzaron a salirse a la inversa. La convención destituyó a Carranza y Villa como comandantes de sus ejércitos y nombraron a Eulalio Gutiérrez como presidente interino de la República. Desde ese momento,
Obregón recibió instrucciones de Carranza para retirar a todos sus delegados de la Junta y desconocer todos los acuerdos a los que se llegó en la convención, iniciando así una guerra entre constitucionalistas y convencionistas. Mientras Francisco Villa y Emiliano Zapata marchaban hacia la capital, Venustiano Carranza huía a Veracruz, donde estableció su gobierno ahí. Obregón convenció a Carranza de iniciar una serie de ataques contra los convencionistas para derrotarlos, y a partir de ese momento comenzaron a darse las batallas entre estos bandos revolucionarios. En el Bajío es donde se darían las batallas que definirían el futuro de México los próximos años. En la batalla de Celaya, en abril de 1915, Obregón inició perdiendo contra el enemigo, pero el segundo enfrentamiento las cosas comenzaron a cambiar, la ventaja ahora pertenecía al constitucionalismo. Días después, Villa volvió a atacar, pero fue nuevamente vencido en pocas horas. Él envió una carta a Obregón pidiéndole que no persiguiera a sus soldados, pues estaban hambrientos e indefensos. El 3 de julio de 1915, por la mañana, Álvaro, junto con su escolta, salieron a recorrer terrenos de la hacienda de Santa Ana del Conde en Guanajuato para revisar algunos preparativos para la batalla, cuando fueron sorprendidos por villistas, los cuales atacaron con granadas, y en el acto Obregón perdió su brazo derecho. Viendo lo ocurrido, intentó quitarse la vida disparándose en la sien con una pistola que no estaba cargada. Rápidamente sus soldados actuaron y se lo llevaron para darle atención médica. Pasó horas inconsciente, hasta que esa noche despertó y fue informado de que León fue tomado por fuerzas villistas. Unos días después abandonó Celaya y tomó las ciudades de Saltillo, Aguascalientes y Torreón, las cuales eran de dominio convencionista. Llegó finalmente a Sonora, donde logró la expulsión de los villistas de esa entidad y realizó actos de paz con el pueblo yaqui. Con los villistas y zapatistas debilitados, Venustiano Carranza establece su gobierno provisionalmente en Querétaro, y entre su gabinete nombra a Álvaro Obregón como secretario de Guerra y Marina. Pocos meses después, se convoca a elecciones para un Congreso Constituyente que inició sesiones el 1 de diciembre de 1916 en el Teatro Iturbide de la capital queretana. Durante los trabajos de redacción de la nueva Constitución, Obregón formó parte de comités externos a la legislatura que llegaban a acuerdos para lograr consensos entre los bandos de diputados que había. Finalmente, el 5 de febrero de 1917, se promulga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su tiempo como miembro del gabinete, fundó la Escuela Nacional para Pilotos, la Academia del Estado Mayor y la Escuela de Medicina Militar. Después de las elecciones de 1917, en las que Venustiano Carranza fue electo presidente de la República, Obregón presentó su renuncia como secretario el 30 de abril de 1917, para retirarse a la vida privada, eso sí, sin dejar de lado su aspiración política, que era la silla presidencial. En abril de 1919, Emiliano Zapata fue asesinado en Chinameca, Morelos, por órdenes del general Pablo González. Desde su posición, Obregón protestó por el asesinato del caudillo morelense. Carranza rápidamente vio las intenciones de Álvaro de postularse en las próximas elecciones, por lo que comenzó a desmenuzar los grupos obregonistas en la Cámara de Diputados. Oficialmente, el 1 de junio de 1919 presentó su candidatura desde Nogales, mediante un manifiesto a la nación. Por otro lado, Carranza destapó a su candidato, el ingeniero Ignacio Bonillas, embajador de México en Estados Unidos, que era poco conocido en el país, aunque era a quien él apoyaría, pues deseaba que el país fuera gobernado por civiles. En enero de 1920, inició la gira de campaña por todo el país y en marzo, Luis Morones, presidente del Partido Laborista Mexicano, le ofreció presentarse a la candidatura por su partido, y Obregón aceptó a dicha propuesta. En uno de sus mítines en Tampico, Tamaulipas, personas del ejército llegaron a agredir y golpear a varios simpatizantes, cosas parecidas a las que llegó Porfirio Díaz con Francisco I. Madero en 1910. Obregón también fue acusado de conspirar en contra del gobierno, por lo que fue citado a declarar y también a consecuencia de esto tuvo que suspender su campaña. El 11 de abril de 1920, fue acusado oficialmente de conspirar contra el presidente Carranza, ya que el general Roberto Cejudo declaró en su contra. La madrugada del 22 de abril, Álvaro escapó de la Ciudad de México y se refugió en Iguala, Guerrero. Desde ahí fue informado que Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles proclamaron el Plan de Agua Prieta en contra de Venustiano Carranza. Con el avance de los rebeldes,
El presidente de la República se vio obligado a huir de la Ciudad de México para dirigirse a Veracruz para gobernar desde ahí, como lo había hecho en 1914, pero en el camino su tren se tuvo que detener en Aljibes, Puebla, porque las vías habían sido destruidas por los rebeldes. Carranza continuó su camino a pie y se internó en la Sierra Poblana, hasta que la madrugada del 21 de mayo de 1920 fue asesinado mientras dormía en Tlaxcalantongo, Puebla, y triunfando el Plan de Agua Prieta. El Congreso nombró presidente sustituto a Adolfo de la Huerta, mientras se llevaban a cabo las elecciones y se terminaba el periodo constitucional de Carranza. El 1 de diciembre de 1920, Álvaro Obregón tomó posesión como presidente de la República para cubrir el periodo 1920 a 1924. Su mandato estuvo marcado por avances en varios ámbitos de la vida pública de México, como la repartición de tierras a campesinos en el Estado de México y Morelos, y la continuación del proceso de pacificación que inició de la Huerta. Obregón restituyó el antiguo Ministerio de Instrucción Pública, que en 1918 Carranza decidió desaparecer, solo que ahora renació bajo el nombre de Secretaría de Educación Pública, creada en 1921, y con José Vasconcelos nombrado como su primer secretario, quien desde esta posición fundó escuelas rurales, promovió la difusión de grandes obras de la literatura clásica como la Divina Comedia, El Quijote, y obras de filósofos griegos como Platón. Vasconcelos también apoyó a que muralistas como José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera tuvieran espacios para realizar sus obras en edificios públicos como Palacio Nacional. Para mantener el control interno del país, negoció con Francisco Villa y Saturnino Cedillo para que dejaran las armas y se colabore en la estabilidad del país, por eso les otorgó tierras junto a otros antiguos líderes revolucionarios. En las relaciones exteriores la prioridad era el reconocimiento por parte de los Estados Unidos, pues no daban señales de su plena confianza en el general, pues se dice que él fue autor intelectual del asesinato de Venustiano Carranza. También necesitaría el apoyo de los norteamericanos en caso de una revuelta en su contra. Fue así como en 1923 se firmaron los Tratados de Bucareli, en el que el gobierno mexicano les daba concesiones a los estadounidenses, así como muchas facilidades y vacíos legales para incumplir el artículo 27 constitucional para no afectar los intereses de las empresas de capital extranjero en México. Esto comenzó a causar tensiones de Obregón con personajes cercanos a él como su secretario de Hacienda, Adolfo de la Huerta. Otro de los sucesos que agravó la opinión pública del presidente fue el asesinato de Pancho Villa el 20 de julio de 1923 en Parral, Chihuahua, mientras se dirigía a una fiesta familiar. En septiembre de 1923, Adolfo de la Huerta presentó su renuncia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se presentó como candidato a la presidencia por el Partido Nacional Cooperativista, yendo en contra de Plutarco Elías Calles, a quien él apoyaba. Y poco más tarde desde Veracruz inició la rebelión de la huertista que causó importantes estragos en la paz que tanto duró en Álvaro obtener. Los rebeldes fueron vencidos para junio de 1924 y de la Huerta se exilió en Panamá y Estados Unidos. En estos actos Álvaro no solo perdía una fracción de su fuerza militar y política, sino que, a nivel personal, perdió un amigo. Las elecciones se llevaron a cabo y el triunfador fue Plutarco Elías Calles, a quien le traspasó la presidencia el 1 de diciembre de 1924, convirtiéndose así Álvaro Obregón en el primer presidente en completar un periodo constitucional después del inicio de la Revolución Mexicana. Después de la entrega de mando, Obregón se retiró a su hacienda en Sonora, donde se dedicó a la siembra de garbanzo, trigo y algodón, además de que incursionó en el negocio de las gasolineras al abrir una. Durante este periodo también realizó muchos viajes a Chicago y Los Ángeles. En el gobierno de Calles, se llevó a cabo la Guerra Cristera por la aplicación radical de algunos artículos constitucionales, por lo que los templos de todo el país tuvieron que cerrar y los creyentes católicos se levantaron en armas en diversos puntos de México, sobre todo en Jalisco, Michoacán y Guanajuato, pidiendo respeto a la libertad religiosa. A inicios de 1927, la Constitución sufrió una reforma en la que la reelección no inmediata era permitida, además del aumento del periodo presidencial de 4 a 6 años, y así daba paso a que Obregón presentara su candidatura para la presidencia de México en el periodo 1928 a 1934. Tras este anuncio, hubo inconformidades de varios sectores de la sociedad. Una de las voces principales en contra de él fue la de Luis Morones, jefe de la CROM. Los militares Arnulfo R. Gómez y Francisco R. Serrano presentaron sus candidaturas a la presidencia en contra de Obregón, pero fueron asesinados en octubre y noviembre respectivamente.
Durante la campaña, Álvaro sufrió varios atentados, entre el que destaca uno ocurrido en noviembre de 1927 mientras viajaba en auto en el bosque de Chapultepec. Un auto en el que iban jóvenes cristeros se emparejó con su Cadillac y le lanzan una bomba la cual logra herir a uno de los ayudantes de Obregón, mientras que él sale ileso del atentado. Al hacer las investigaciones, los autores materiales inculparon al sacerdote Miguel Pro Juárez, quien fue detenido y fusilado posteriormente. Las elecciones se llevaron a cabo y el 1 de julio de 1928, Obregón fue electo presidente de la República para los próximos 6 años. Pocos días después de la victoria electoral, Álvaro se trasladó a la Ciudad de México, a la que llegó el día 15 de julio. El 17 de julio de 1928 acudió a comer al restaurante La Bombilla, del pueblo de San Ángel a las entonces afueras de la ciudad. Esta comida la ofrecieron diputados guanajuatenses en honor a Obregón. En el lugar, un dibujante llamado José de León Toral se acercó al presidente electo y después de mostrarle el retrato que hizo de él, y con el descuido de los asistentes al evento, disparó en 6 ocasiones con su pistola, dejando muerto al instante a Álvaro Obregón. Toral fue detenido rápidamente y juzgado un año después para ser condenado a muerte. Años después, un informe que fue desclasificado mostró que el cuerpo de Obregón presentaba al momento de la autopsia al menos 13 perforaciones y de distintos calibres, lo cual alimentó una serie de teorías conspirativas en las que Plutarco Elías Calles fue señalado como presunto autor intelectual de la muerte del entonces presidente electo. Sus restos descansan en el Panteón Municipal de Huatabampo, mientras que su mano, amputada en 1915, estuvo expuesta durante décadas en el monumento que se hizo en honor a Obregón en el lugar donde estuvo La Bombilla.